amigos que nos escuchan y hoy que nos visitan. Queremos desearles feliz Navidad, ya a 2 días de esta celebración del 24 y ayer 25. Antes de empezar, quisiera tener un momento de oración, si me puede acompañar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias, oh Padre bendito, por este año que nos regalas. Gracias, glorioso Dios, por estar reunido ante tu presencia, sabiendo, Dios glorioso, que tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos, oh Padre glorioso, que tú me uses con poder y con potencia para crecimiento espiritual de la congregación y para que si algún amigo que hoy nos visita está aquí pueda conocer del amor y de la entrega que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esperando, oh Dios glorioso, que ese amigo que esté aquí y nos visite pueda venir a los pies de Cristo y que la congregación salga edificada y alimentada. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de empezar quisiera ponerle un título a la predicación de hoy, y es la importancia de recordar. Es algo que yo creo que todas las personas gozamos, esto de recordar, y a medida que más avanzamos en edad, pareciera que más debiéramos recordar, porque más conocimiento acumulado tenemos. Aunque el recordar es algo complejo, tenemos 2 neurólogos con nosotros, tendría que explicarlo de la manera más sencilla posible, porque sea como sea, las cosas son sencillas, aunque científicamente tengan una profundidad muy grande. Les pido que me acompañen, por favor, y abran sus Biblias, de manera introductoria. Voy a ir a uno de los personajes favoritos míos, gracias a Rosita, y es en 1 Samuel capítulo 17, verso 34. 1 Samuel capítulo 17, verso 34. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Añadió David, puntos suspensivos: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ese es en el verso 37, el que leí, el último versículo. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Según la Real Academia Española, recordar viene del latín recordari, que en definición es pasar a tener en la mente algo del pasado. Tener algo o a alguien en la mente o en consideración. Ahora, como hablamos de recordar, tiene como cierto sinónimo con la memoria, y la memoria se dice que diariamente los receptores humanos reciben una enorme cantidad de informaciones y el cerebro es el órgano encargado de procesar esa pesada tarea de retener una buena parte de ella. La memoria se define como aquel gran almacén o baúl donde guardamos nuestros recuerdos recientes y lejanos. Existen diversos tipos de memoria,
según el formato de codificación. Memoria sensorial, hay personas que ven algo y recuerdan todo lo que vieron. Memoria auditiva, escuchan algo y también recuerdan lo que escucharon. Olfativa, olieron algo y también recuerdan exactamente ese olor. Y visoespacial. También la memoria verbal, palabras tanto oral como escrita. Hay personas que leen un párrafo y que te lo recitan completamente después. Eso tienen una muy buena memoria. Ahora también tenemos memorias a largo plazo y a corto plazo. Lo que en ese párrafo introductorio de la Biblia, nosotros vemos que David recurre a su memoria, a un evento pasado, para decirle al rey Saúl: mira, este jovencito que tú ves aquí era pastor de las ovejas de su padre, me tocaba cuidar las ovejas de mi padre, y si venía un león y agarraba uno de los corderos, yo le caía atrás, lo espantaba y él tenía que soltar. Y ahora, si ese oso se ponía un poco reverde, yo lo agarraba por la quijada y lo mataba. Él hace ese relato y dice algo más, que él hacía eso no gracias a su fuerza, no gracias a lo que él era, sino a Dios que le daba la victoria. Esto es algo que yo creo que cada uno de nosotros debiéramos tener bien en mente, lo que es recordar, y sobre todo recordar en base a Dios. Todo lo que somos, todo lo que hemos llegado este año a ser, es gracias a Dios. Y mientras más viejos, yo creo que más gratitudes debiéramos ser a Dios, más experiencia tienen y todo lo demás. Ahora, David relata una experiencia del pasado para enfrentar a un futuro. Él no se había enfrentado a Goliat, y es en base a esa memoria que él tiene, es lo que le da la fortaleza para decirle a Saúl que ese filisteo incircunciso no podrá con una batalla con él, era muy joven y todo lo demás. Ahora, este joven relata muy bien su oficio, que era pastor de ovejas, trae a la memoria mía, y no sé por qué, pero quizá Guarioné quede atado en las dos aguas, Santo Domingo, Puerto Plata, Santo Domingo, Puerto Plata, me lo puedo explicar cuando baje de este púlpito, y es que chiquito nosotros cantábamos en Los Minas, Santo Domingo, de que voy a cazar un león, voy a cazar un león, y miedo no tendré, y miedo no, aquí yo tengo mi rifle y la pistola de este lado. Yo ahora, cuando estaba haciendo este tipo de estudios, me preguntaba que qué tenía que ver eso en una escuela dominical, porque que yo recuerde no se mencionaba a Dios, pero nos aumentaba quizás una fortaleza espiritual y nos traía esta experiencia de David, pero la cantábamos y no tenía como un sustento bíblico, era, no sé si era introductorio, era una forma de llamar la atención a los niños, pero nos decía que íbamos a cazar un león. Ahora, David era su oficio pastor de ovejas, hijos de Dios, en el caso de nosotros, según lo que hacía ante las adversidades, se enfrentaba a leones y osos. Nosotros en la actualidad, aunque no hayan ni leones ni osos, nos enfrentamos a otros tipos de adversidades. Es más, el simple hecho de transitar por las calles de República Dominicana es un peligro, y cada vez que usted recuesta su cabeza en su cama después de un día, tiene que dar gracias a Dios de que lo trajo y lo llevó. No son esos leones como en la selva, pero a diario nosotros enfrentamos muchas adversidades. Hoy en día nosotros enfrentamos también adversidades como es esta enfermedad. Recuerde bien por qué usted anda con mascarilla, y es por la enfermedad de COVID-19.
Ahora di que nos amenaza un nuevo virus que es el Omicron, pero bajo la experiencia del pasado, hoy no tenemos tanto miedo al Omicron, porque hemos visto la benevolencia de Dios, y es bueno también comenzar a recordar que hoy estamos aquí, gracias a Dios, y hemos vencido las adversidades, gracias a Dios. Podemos decir, como David, si antes nosotros vencimos el COVID-19, vencimos todo lo demás, no gracias a nosotros, no porque nosotros nos cuidáramos mucho, hemos visto personas que se cuidaron muchísimo y le dio la COVID. O sea, fue gracias a Dios. Y si a usted le dio un COVID bueno, un COVID malo, todo lo demás, y salió victorioso, fue gracias a Dios. O sea, hagamos como David. Como David. Nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios. Ahora, es su voluntad, pero por la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, esta es lo que David hizo, fue una fe práctica de acuerdo con la experiencia vivida. Aquí la gran mayoría son creyentes, la gran mayoría creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes no han visto un milagro? Si usted quiere no me levanta la mano, pero yo sí he visto mucho. Yo sí he visto mucho, y cada vez que creo que voy a enfrentar el futuro, he visto la mano de Dios en el pasado. Todos nosotros hemos visto un milagro. Y esta congregación ha palpado un milagro. Ha palpado un milagro. El colegio Mary Got fue un muerto y como Lázaro resucitó. Y eso fue gracias a la voluntad de Dios. Hemos visto un milagro, y eso que pasó allá, nosotros tenemos que recordarlo siempre, y en momentos de adversidades como esta, tenemos que ver cómo el Señor ha dado y ha puesto su mano en ese colegio, y hoy sus puertas están abiertas, gracias a Dios. Gracias a Dios. No a nosotros, dice el Salmo 115, sino a Dios da la gloria. ¿Ok? Fue gracias a Dios. Ahora, viene un tipo de fe que yo también quisiera compartir con ustedes, y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, desde los versos 5. Y es un escenario con el centurión, no sé si lo recuerdan, pero si no lo recuerdan vamos a traerlo a la memoria. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré, y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Volamos al verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis primero. Ahora, en la actualidad nuestra, nosotros podemos andar con una Biblia desde la más pequeña que cabe en un bolsillo hasta la más grande, que yo creo que la tenemos aquí, que ya casi no la movemos de ahí porque su tamaño es extremadamente grande.
Pero ahora también tenemos la Biblia digital. O sea, ya nadie tiene excusa de no tener una Biblia porque en el mismo celular pudiéramos tener una Biblia en todo tiempo de nuestras vidas. O sea, que no hay excusa. Estas personas de los tiempos de Jesús no tenían una Biblia arriba. Es más, eran pergaminos y para leer esos pergaminos había que ir a la sinagoga y le daban un pergamino. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 17, voy a leer y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, 3 puntos suspensivos. O sea, no todos tenían la facilidad de andar con una Biblia encima. En los tiempos de Jesús, Jesús mismo era una predicación constante. Si buscamos, un momento, en Marcos, 1:28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y en Lucas 4:37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. O sea, este centurión oyó hablar de Jesús, le contaron todo lo que hacía y él fue en busca de Jesús para que sanara su criado. Esta fue lo que se comentaba, fue ya recargando en ese gran almacén que es la memoria de este centurión, y él creyó que Jesús podía salvar a su criado y fue en busca de Jesús. Ahora, este centurión estaba tan convencido de que Jesús era el único que podía salvar a su criado, que Jesús estaba dispuesto a ir y acompañarle y a la casa de ese criado. Le dijo, no señor, bajo la experiencia que yo tengo, que yo soy un hombre de mando, yo le digo a un soldado, ven, y él tiene que venir, y al otro ve, y él tiene que ir. Y yo creo en la autoridad tuya, yo creo que todo lo que se dice de ti es cierto. Tú solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús fue más allá y dijo, en Israel no he encontrado tanta fe como este hombre, como lo que este hombre ha practicado. Nosotros ni vimos a Jesús morir, ni lo vimos nacer, ni vimos esos milagros que este pobre centurión no lo vio, solamente lo escuchaba. Era ese rumor de boca en boca que según las personas de marketing es la mejor forma de publicidad, la boca en boca, porque es la más creída. Una persona que usa un producto y dice, es buenísimo. Y el otro dice, no, fulano dijo que es buenísimo y yo lo voy a comprar. Esa es la mejor publicidad. En esos tiempos no había una Biblia, la Biblia era el mismo Jesús cuando caminaba, cuando hacía todas las cosas que hacía. Y este criado, este centurión, creyó en Jesús. Eso fue, esa memoria reciente que tenía ese centurión, la puso en práctica inmediata y la aplicó y fue a buscar a esa persona que podía hacer ese gran milagro y resultó efectivo. Esta es la fe práctica de acuerdo a la experiencia de otros. Muchas veces cuando predicamos, lo que le decimos es que creemos. Hemos visto milagros. Recuerdo que en una clínica de esta provincia había una hermana muy enferma. Ingresó un viernes o un sábado, el doctor se fue y cuando volvió dijo frente de terapia intensiva, encontraron quien le llenara el acta de difunción y la paciente le dijo, aquí estoy, doctor. Porque él la daba por muerta. Y eso es un gran milagro
que quizás personas no nos crean, pero en el mundo actual y en la historia demuestra que hay personas que han hecho, gracias a Dios, no a nosotros, que han pedido y se le han otorgado grandes milagros. Es el caso de George Mueller. Tenemos esas grandes personas que nos demostraron que lo que creemos es cierto, que tenemos esa convicción y sobre todo que nuestro futuro está asegurado. O sea, no el mañana, no el pasado, no cuando yo tenga 90 ni 100 años, sino que cuando muera voy para el cielo. Ese es mi gran futuro y el futuro de muchos de nosotros aquí. Por tanto, hay un personaje no bíblico, que quiero topar en este púlpito, y dice Mr. Cochrane, que es un dominicano que parece escocés. Y nosotros, o sea, yo quizá no recordaba ese título de ese libro, un dominicano que parece escocés, y le puse un puertoplateño con acento escocés. Ok. Él es un personaje que no está en la Biblia, pero que comparte ciertas características con David y con este centurión que acabamos de mencionar. Su oficio, pastor, igual que David, que quizás vino a República Dominicana bajo la experiencia que pudo haber tenido en su país, de ver cómo cuidaba los corderos y cómo lo libraba de la mandíbula del oso y del león, y decidió emprender un viaje a lo desconocido. Según dicen en el Colegio Merrill lo que había era un platanar. No me crea a mí, porque yo digo lo que oigo, quizá no lo he leído, pero dicen que eso era un platanar completamente, y que él llegó con un sombrero de paja, caminaba por toda la ciudad en busca de almas para Cristo. Este puertoplateño vino a República Dominicana y dejó dos grandes legados: una iglesia, una congregación y un colegio. Llama la atención porque lo primero fue la iglesia y después fue un colegio. Por deducción, un método deductivo, me imagino que cuando abrió una iglesia se dio cuenta que no todas las personas sabían leer ni escribir, y vio una gran necesidad al momento de predicar, que él prácticamente tomaba la Biblia, la leía, y todo el que lo escuchaba, quizás porque no sabía ni leer ni escribir, y vio esa necesidad, y dentro de esa necesidad fue la fundación de un colegio para aumentar esa capacidad de lectura, no para que se hagan grandes profesionales, no para que sirvan quizás a este pueblo, aunque fue secundario, sino para que las personas puedan tener una relación con el Dios de la Biblia. O sea, no fue casualidad que la iglesia y después el colegio. Es que vio en esos años que quizás la educación de Puerto Plata no era la más alta. Mi abuela nada más llegó a un 6º grado. Un sexto, quién sabe si fue un 3º. Pero había necesidades de estudio en esta provincia. Es más, yo, recordando ahora a ese gran siervo de Dios, Duncan M. Reed, le propondría que el instituto dé alguna vez la biografía
de este puertoplateño con acento escocés o de este dominicano que parece escocés, como dice Mr. Cochrane. ¿Por qué? Dice Napoleón Bonaparte que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la Biblia dice en Jueces 2:10, si me puede acompañar, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Somos una congregación que, si mal no recuerdo, tenemos 94 años. ¿Estoy en lo cierto o cuánto? No. 97, perdónenme, 97, que estaba buscando, que me lo tenían por ahí. No, 97, o sea, que aquí no hay una persona que tenga 97 años, ¿no? No creo. Estamos cerca, pero no tenemos esos longevos que tengan 97 años. Puede que la juventud que hoy tenemos sean como yo, que solamente hemos escuchado lo que se dice que hizo Mr. Reed. Y gracias a Roberto, que muchas veces nos lo repite, y sobre todo los encontronazos que él tuvo. Pero hay generaciones de jóvenes aquí, recordemos esos primeros pasos y lo que les costó a esos siervos de Dios que trajeron la palabra de Dios a este pueblo y lo que hoy somos y por qué somos. Somos lo que somos gracias a Dios, pero Dios utilizó hombres claves para que hoy en el 2021, 26 de diciembre, yo pueda pararme aquí y exponerle a ustedes que sería también bueno recordar a hombres de gran valor en esta sociedad que impactaron la vida de muchos, no solamente en lo espiritual, sino también en lo educacional, porque del Colegio Mary Lee Gott, ¿cuántas personas no han surgido? ¿Es así? Franklin, la hermana, yo, Rosita también estudió por ahí, son muchos, no estoy sacando aquí más o menos, Armandito estuvo por este colegio, Sweetlet. O sea, el Colegio Mary Lee Gott ha sido una contribución social para esta provincia y ha sido parte de esa sal de la tierra que somos. ¿Ok? Por lo tanto, ver a este personaje no bíblico, mas su oficio fue pastor de ovejas como David, que vino a esta provincia bajo su experiencia pasada y creyendo como el centurión, cosas que no vio, mas pudo palparla, mas pudo experimentarla, y la creyó fielmente, y vino, que me imagino que los mosquitos en esta provincia para ese entonces eran de este tamaño, bien grandes, y no le importó pasar hambre, no le importó. Por lo tanto, hoy también nosotros pudiéramos hacer memoria, retroceder un poco al pasado y recordar a Mr. Reed como un gran precursor de esta congregación. Bien, hay una propuesta que le hicieron los discípulos a Jesús en Lucas 17:5, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Todos nosotros quisiéramos ser hombres de super fe, quisiéramos tener cada día más fe, pero si usted no es capaz de recordar el pasado, posiblemente no tenga esas vivencias como David, que dijo: yo enfrenté a un león y a un oso.
Y las ovejas no se me perdían, yo le caía atrás a ese león y ese oso. Y le reconocía que quien siempre le daba la victoria era Dios. Nosotros tenemos muchas experiencias vividas del pasado. Es más, cuando yo estudiaba medicina, viendo todo lo que pudiera alterar o afectar a un feto para su nacimiento, nosotros tenemos que decir, fuimos un milagro. Nacer es un milagro porque hay tantas cosas que pudieran pasar para que no nazcamos, que somos un milagro de Dios. Entonces, desde eso hasta caminar por las calles, hasta ir a estudiar, todo ha sido gracias a Dios. Todo ha sido gracias a Dios. Hoy que esta congregación esté en este edificio fue gracias a Dios. Hay tantas experiencias hermosas. No estuve aquí cuando se cambiaron de la congregación de allá para acá, pero dicen que cuando por poco se iba a acabar la provisión, venían y aparecía más dinero para seguir construyendo. Y nunca se detuvo la construcción por falta de dinero. Esas son cosas que tenemos que exponerlas ante nosotros y ver qué tan bueno y tan agradable ha sido Dios con nosotros. Porque esas cosas tenemos que recordarlas para que aumentemos nuestra fe. Viene el Omicron, no se preocupen, ya vencimos el COVID-19. Viene un año nuevo, no se preocupen, el Señor hasta aquí ha demostrado siempre su buena voluntad con cada uno de nosotros. No nos ha faltado un plato de comida, no nos ha faltado dinero para la educación. Hemos visto momentos difíciles, hemos tocado fondo, pero ayer vi una frase que decía, lo bueno de tocar fondo es que sabemos que ya vamos a tener que subir, ¿ok? Cuando tocamos fondo, ya cuando tocamos fondo es porque ya tenemos que ir hacia arriba. Por lo tanto, el Señor ha sido bueno y en gran manera muy bueno. Ok, ya viendo que si tenemos esta capacidad de recordar y muy buena memoria para las cosas de Dios, podemos entonces definir bien lo que es la fe. Y la fe dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, nosotros estamos ciertísimamente convencidos de que Dios existe, de que mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo, de que murió por cada uno de nosotros y de que Él es ahora mismo quien pelea nuestras batallas. Eso es algo que tenemos que tenerlo en nuestras mentes, sabiendo que somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y usted tiene que estar plenamente convencido de lo que es. David luchaba con ese oso y con ese león porque él sabía a quién tenía por detrás. ¿Ok? Bien. Nosotros algún día podremos, y cuando vemos un milagro, algún día podemos decir como Job, que dijo en Job 42:5, de oída te había oído, mas ahora mis ojos